Dios le bendiga, amados televidentes de aquí de la ciudad de Jacksonville. Este es el pastor Héctor Rivera, pastor de la Iglesia Bautista de Mandarín, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y ahora este es nuestro ministerio Palabras de Vida. Le queremos dar también la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a través de las redes sociales y a través del canal 18. Este es el servicio de la Iglesia Bautista de Mandarín. Esperamos en el nombre de Jesús que ustedes allá en sus casas o en sus trabajos sean también edificados, al igual que nosotros aquí en la casa del Señor. Amén. Y ustedes saben que estamos viviendo tiempos malos. Esto no va a mejorar. Lo único que puede cambiar la situación en la que está viviendo es el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todavía Él sigue sentado en su trono. Él está en control de todo lo que está pasando. Mucha gente dice que el mundo se está yendo a pique. No, He's still in control. Así que el título que el Señor puso en mi corazón para este tema de esta mañana, y es el tema al cual yo lo titulé: nuestras aflicciones, oigan bien, traen sufrimientos y gozo. Wow, eso como que suena contradictorio. Pero van a ver mientras yo vaya desarrollando este mensaje, de cómo si las pruebas, las situaciones difíciles, las situaciones adversas, a nosotros que estamos dentro del redil de nuestro Señor, traen sufrimientos muchas veces, pero también traen gozo. Entonces, amado, imagínese el día en que los cristianos sean cada vez más marginados. Todavía no estamos siendo, perseguidos ni físicamente, por lo menos en nuestra nación, pero hay lugares en este mundo donde cristianos están siendo mártires hoy en el 2022. Si no, vea las noticias de lo que está sucediendo con los cristianos en África, en muchos países árabes, aún en muchos países del Asia, como China, Corea del Norte, donde hay una persecución tremenda contra nuestros hermanos en la fe. Pero gloria a Dios que vivimos en una nación que todavía eso no está sucediendo. Entonces, pero para donde quiera que uno mira, podemos ver cómo estamos siendo tratados. Oigan bien, nos quieren quitar nuestros derechos. Quiere decir que tú como ciudadano puedes tener el derecho de, si tú quieres ser mujer o hombre, no importando el parentesco que tenga tu físico, te damos el derecho a ti. Si tú quieres casarte con la pareja del mismo sexo, te damos el derecho a ti. Y esto es lo que está haciendo, amado, muchos de estos políticos en esta nación. Entonces es muy triste, amado, que cuando nosotros a veces, especialmente los que tenemos el derecho al voto, miramos lo que nos pueda dar ese político antes de lo que ese político crea y qué principios tenga que vaya a ser de bendición para la sociedad, para la familia y no para la desintegración que está tomando nuestra ciudad. Es muy triste, amado. Entonces, nos quieren quitar el derecho, ¿saben dónde? En las escuelas. Ya en las escuelas no se puede orar, ya en las escuelas no se puede leer la Biblia, en los trabajos, en los deportes, en la sociedad en general, le están quitando los derechos a nosotros, los hijos de Dios. Pero que aunque tú y yo, amado, suframos insultos, calumnias, persecución, que lo que causan en el creyente es frialdad, lo que tenemos que hacer, amado, es tomar la palabra de Dios como lo hizo
el apóstol Pablo cuando escribió sus cartas. Y saben que no solo fue inspirado por el Espíritu, pero según los eruditos, Pedro, ¿dije Pablo o dije Pedro? Pedro, ok, pero es Pedro. Pedro, ¿saben qué utilizó? Y ahí quiero que nos pongamos de pie porque vamos a leer un capítulo completo de la palabra de Dios. Lo que Pedro escribió en esta carta se asemeja mucho al Salmo 34. Entonces quiero que vayan conmigo en la palabra del Señor al Salmo 34 y vamos a leer todo el capítulo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros su santo, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de qué, de ningún bien. Venid hijos y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Buscad la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Miren esta segunda parte. Y atentos sus oídos ¿a qué? Al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal o hacen lo malo, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿de qué? Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará, ¿qué dice ahí? Al malo. La maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Aleluya. Entonces, amado, lo que le estaba diciendo hace un minuto, lo que lleva a algunos eruditos o teólogos a pensar que Pedro pudo haber estado meditando extensamente en este Salmo 34 mientras se preparaba para escribirle a estos primeros cristianos que andaban en sufrimiento en la iglesia de aquel entonces. Entonces, amado, tiene sentido de que Pedro haya estado pensando, porque hay mucha similitud en los versículos que vamos a ver en la primera carta del apóstol Pedro, en pensar en esto. El vínculo clave entre el día de Pedro y el nuestro, ¿saben qué? Que en el Salmo 34 es el versículo 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová o lo librará el Señor. Si van conmigo a primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12, nos dice el apóstol Pedro: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Leímos esa similitud en el capítulo 34 de los Salmos. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien.
busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Wow, qué similitud a muchos de los versículos que acabamos de leer en el Salmo 24. Entonces, amados, ver cómo Pedro usa el Salmo 34 nos ayuda a ver la riqueza de lo que David está diciendo en este Salmo 34. ¿Cómo vio Pedro el Salmo 34? Nos prepara a nosotros a enfrentar las aflicciones que tengamos que experimentar en esta vida. No es solo un llamado para que el pueblo de Dios celebre con David su liberación de las aflicciones, sino que mientras lo hacemos nos preparamos para que nuestras propias aflicciones, ya sean presentes o futuras, podamos ver la gloria de Dios. Como decía el tema al principio, que las aflicciones pueden crear o traer sufrimiento, pero también gozo. Entonces, amados, como vimos en el primer versículo del Salmo 34, y mi esposa comenzó ahí, cuando comenzó ahora después de las ofrendas a traer una exhortación, dije: Señor, gracias porque has confirmado la palabra. Ella no sabía de qué yo iba a hablar, pero ella lo que estaba diciendo, que nosotros debemos estar adorando a Dios en todo lo que estemos experimentando, sea bueno, sea malo. Dice ese primer versículo del Salmo 34, bendeciré a Jehová cuando todo va bien. En todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Eres tú de los que te pasa adorando a Dios? No importa las cosas que tú estés experimentando. ¿Verdad que no es fácil? Hay un corito que dice: qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Pero es más que... Pero cosa buena es alabarlo dentro de ¿qué? Del quebranto. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Amado, no importa lo que tú estés experimentando, en medio de tu aflicción, de tu enfermedad, en vez de que el espíritu de apatía se apodere de ti, alaba, exalta y glorifica el nombre de Dios. Y tú vas a ver la gloria de Dios en todo. No en algunas cosas, en todo, amado, porque lo leímos en el Salmo 24 y en esos versículos que acabamos de leer en la primera carta del apóstol Pedro. ¿Por qué decir en todo tiempo? ¿Por qué dice que en ese primer versículo, en todo tiempo? ¿Saben por qué? Porque hay momentos en los que alabar al Señor puede parecer inusual por el desánimo, por los problemas, por la enfermedad, o al menos inesperado momento en los que asumimos que la alabanza también pudiera ser que cesara de nuestras bocas. Pero ¿saben cuándo sucede esto? En la mayoría de los casos es cuando se pasa por tiempos difíciles de aflicciones y pruebas. Cuando nos encontramos atravesando pruebas y el Señor te dio el carrito y después te dio un trabajo y te cambió para otro mejor trabajo, y cada vez que Dios te sigue bendiciendo, ¿sabes qué? Más tú te sigues enfriando espiritualmente y menos busca de Dios y menos lee la palabra y menos ora. Entonces, por eso es que Dios permite, amado, Dios permite las aflicciones en nosotros muchas veces, si somos hijos de Dios, para llamarnos la atención. Como decía, hello, está tocando. God is knocking at the door of your heart. Entonces tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, amado, vemos que sin embargo aún David, habiendo pasado por tantas aflicciones, especialmente cuando escribió este salmo, en la que su vida estuvo bajo amenaza de muerte por parte de los filisteos. Para los que toman nota, pueden encontrar esto en 1 Samuel 21, de 10 al 15. David dice en ese primer versículo, de nuevo:
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solo los tiempos buenos cuando todo está marchando y anda bien, sino en todo tiempo cuando estamos bajo amenaza, cuando es difícil, cuando es doloroso, cuando estoy en problema, cuando estoy impaciente y solo, que quiero que termine la prueba para poder volver a mi vida normal. Es exactamente en esos momentos de los altibajos de la vida, en las pruebas, en los dolores, en la aflicción, que todos los tiempos que habla el rey David en este Salmo 34 para decir: bendeciré y alabaré al Señor en todo tiempo. Y eso es lo que está esperando el Señor de cada uno de nosotros. Entonces, amado, con la ayuda del apóstol Pedro sobre cómo leer este salmo, vamos a considerar algunas verdades del Salmo 34 que puedan ayudar a nuestra generación. Pudimos ver, amado, en los versículos del 19 al 22 del Salmo 34, que el pueblo de Dios pasa por sufrimiento. Leímos en la primera parte del versículo 19 que muchas son las aflicciones del justo. Hermano, deje que esa declaración tenga efecto en usted. Muchas son las aflicciones, ¿verdad que sí? Yo los exhorto, hermano, que no nos avancemos ni nos apresuremos demasiado rápido. Aún Jesús, ¿saben cómo le dijo Jesús a sus seguidores? En el mundo tendréis aflicción, en Juan 16:33. Y el apóstol Pablo también les recordaba a las iglesias que había plantado en aquel entonces y les enseñaba a cada una de ellas. Vayan conmigo a Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y también en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo le escribió acerca también de estas aflicciones, diciéndole: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces, amados, ¿por qué nosotros seamos el pueblo de Dios? Esto no nos garantiza a que no pasemos por pruebas, tribulaciones o aflicciones. Porque el que seamos llamados hijos de Dios o el que tú y yo seamos cristianos, no nos garantiza una promesa de prosperidad o de bienestar terrenal. Por esto, amado, es que yo me paso diciéndole y predicando que el evangelio de la prosperidad extrema es una herejía. Si usted escudriña las cartas del apóstol Pablo, usted puede aprender esto muy bien. Podemos ver también, amado, que en este Salmo 34, de los versículos 21 y 22, la aclaración que la aflicción tiene dos propósitos contrastantes. Para el justo, no solo para el justo, sino también para el impío, para el pueblo de Dios y aún para los enemigos de Dios. Comenzamos en ese versículo 21, la aflicción matará a los impíos y los que aborrecen a los justos serán condenados. El Señor redime la vida de su siervo, ninguno de los que se refugian en él serán condenados. ¿Te estás refugiando tú en el Señor en medio de tu aflicción y en medio de tus pruebas? Yo no sé en qué. Hay personas que se refugian, ¿saben qué? En la droga, en el alcohol, en las pastillas. Sí, amado, especialmente dentro de las iglesias. Esto me dice, se ha convertido la medicina, las pastillas se han convertido en una droga legalizada. Entonces, la gente está en depresión, una Prozac, una Valium. Entonces están como en depresión y todo lo que quieren, no quieren ver ni la luz del día ni el sol, todo lo que quieren, personas en una depresión extremada que lo que quieren, no quieren saber nada de la vida ni del mundo y se pasan durmiendo. Si usted tiene familiares que se pasan durmiendo, hello, o jóvenes, eso es una lucecita, una señal de que esa persona está en depresión.
¿Ok? Así que be on the lookout, padres. Porque muchas veces, amado, con esto del bullying en las escuelas, estamos tan ocupados que nosotros, me dice, muchas veces actuamos tan neciamente que nuestros hijos están pasando por diferentes pruebas y aflicciones en las escuelas, y como nosotros trabajamos tanto, no tenemos tiempo ni aún para sentarnos en la mesa, menos para comunicarnos con ellos. Cuando viene a ver, ¿sabías tú que aquella niña tan linda de 15 años se quitó la vida? ¿Cómo fue que aquel jovencito pudo quitarse la vida? ¿Saben por qué? Porque pusimos las prioridades donde no debíamos tenerlas. Lo que David le está diciendo a su pueblo y Pedro al suyo, en lo que ya hemos leído del Salmo 34 y de la primera carta de Pedro, es que la aflicción no es excusa para el pecado. De hecho, la aflicción es un nuevo llamado a hacer el bien. Una pregunta para todos nosotros: ¿qué bien estamos haciendo mientras esperamos en nuestras aflicciones? ¿Has permitido que la aflicción se convierta en una excusa o motivo de pecado o de apatía espiritual en tu vida? ¿Has permitido tú que tu aflicción, tu tribulación, tu prueba se haya convertido en eso? Vamos a hacer un repaso rápidamente. Porque ¿saben qué, amado? En esto que estamos diciendo es lo que le estaba diciendo Pedro a sus oyentes. Ustedes saben que nosotros tenemos una nube de espectadores. Dice que nosotros somos lumbreras, pero si andamos ¿en qué? En santidad. Cuando se habla de santidad, es algo muy serio. Muchas personas vienen a la iglesia, lo hacen religiosamente, pero no porque tienen una relación con nuestro Señor Jesucristo, porque fueron criados así desde niño. Yo me acuerdo en mi casa no se podía fallar a la misa todos los domingos, y la Semana Santa, ay bendito, y nos ponían bien bonitos. Yo me acuerdo mi mamá durante la Semana Santa nos planchaba camisa blanca y con corbata, y todo era algo bien solemne, bien bonito. Esas cosas religiosas llaman, pero ¿cuánto llama más al Señor? ¿Cuánto más mueve al Señor? Que dice la palabra de Dios también en el libro de los Hechos. Esteban, mientras estaba delante de todos estos religiosos, exponiendo el mensaje de la palabra de Dios, y fue apedreado, en el hebreo original y en el griego, lo que quiere decir, dice que vio los cielos abiertos. En nuestra versión Reina Valera del 60 dice que vio los cielos abiertos, y Dios que vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Pero en el original, ¿saben qué dice, amado? Que mientras Esteban estaba siendo asesinado, dice que al Señor, ahí en los cielos abiertos, Dios, el creador del universo, fue tan tocado que dicen los escritos originales que Dios se puso de pies. Para que Dios se levante bajo la persecución que está pasando uno de sus hijos. Amado, tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida y en tu familia y en nuestros días. Metámonos con Dios. Iglesia, yo los reto, amado, a que tomemos las cosas de aquí en adelante en serio, porque estamos viviendo tiempos malos. Y vamos a ver la gloria de Dios en todas nuestras áreas. Yo todavía tengo luchas con mi carácter. Y todos las tenemos. Y con debilidades y situaciones, amado, que a veces nos roban el gozo. Y como muchos comentamos por ahí, decimos, me sacaron el viejo hombre. Señor reprenda el decir ese.
Me sacaron el viejo hombre. El viejo hombre, el Señor ya lo enterró, lo clavó en la cruz del Calvario. Y el día que fuimos bautizados se supone que haya sido enterrado de una vez y para siempre. Pero la realidad no es así. Hasta que nosotros no nos metamos con el Señor y seamos fieles a su palabra. Seamos fieles al llamado que Él ha depositado a cada una de nuestras vidas. No, amado, esto no es para venir a la iglesia los domingos. Aquí llegó una señora el miércoles, porque gracias a las hermanas que están repartiendo tratados y tarjetas, una señora venezolana llegó aquí el miércoles. Estaban los de audiovisual y sonido ensayando y practicando y dejando todo, y le dijeron que por ahora el servicio de los miércoles no se ha continuado porque todavía no tenemos, dice, el respaldo para que lo comencemos de nuevo. Y hoy me llamó porque no vio bien el horario y se le hizo tarde. ¿A cuántos de ustedes o cuántos de ustedes le están hablando, están siendo luz para aquellos que están afuera? Como leímos en esos versículos de Pedro, para que a esos gentiles que nos están mirando vean en nosotros nuestras buenas obras, y cuando ellos ven las buenas obras en nosotros, van a glorificar a Dios juntamente con nosotros y van a llegar al Señor. Pero muchas veces, por nuestra terquedad, por nuestra rebeldía, aún porque no hemos aprendido a vivir en gozo en medio de nuestras aflicciones y y en medio de nuestras pruebas, lo que le servimos es, en vez de bendición, es de piedra de tropiezo. Pongámonos de pie. Pero déjenme leerle mientras nos ponemos de pie, como un pequeño repaso rápidamente de algunas de las bendiciones y promesas que Dios nos provee a nosotros, los salvos que estamos en su redil. Rápidamente le voy a dar algunas nada más de ese Salmo 34. Ese Salmo 34 a mí me encanta, amado. Versículo número 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Versículo 4: me liberó de todos mis temores. Versículo 5: sus rostros nunca serán avergonzados. Versículo número 6: nos libra de todas las angustias. Versículo número 9: los que le temen no tienen escasez. Versículo 10: los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Y versículo 17: el Señor nos libera de todas nuestras angustias. El 19: el Señor nos libra de todas nuestras aflicciones. El 22: ninguno de los que se refugian en Él serán condenados. ¿Estás tú refugiado en el Señor en esta mañana? Entonces, amado, podemos ver que Dios nos ha liberado de todos nuestros temores, de todos nuestros problemas, de todas nuestras aflicciones. Entonces pregunto, ¿libera Dios siempre a los justos? La respuesta es esta. Y ya la vimos en el versículo 19 del Salmo 34. Y con esto sí termino. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor, o nos librará Jehová. Dios añada bendición a su bendita y gloriosa palabra. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. Este ha sido el programa Palabras de Vida de la Iglesia Bautista de Mandarín. Que Dios los bendiga abundante y ricamente, mis amados hermanos. Que tengan una semana gloriosa en el nombre precioso de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.